Ordenamiento territorial. Reflexiones en el marco del proceso constituyente. Fernando Peña Cortés, Universidad Católica de Temuco. Carmen Slotfeld Leighton, Universidad Mayor. Introducción. En el marco del proceso de descentralización y de desarrollo territorial, uno de los desafíos para una nueva constitución es, sin duda, la planificación y el ordenamiento en tanto instrumentos de gestión territorial. Las instancias de reflexión y decisión que demanda la elaboración de la nueva Carta Magna debieran contribuir a plasmar los elementos de rango constitucional necesarios para la creación de un sistema de gobernanza territorial descentralizado que garantice mayor autonomía a los gobiernos subnacionales en el cumplimiento de sus funciones de promoción de un desarrollo más equitativo y sustentable de los ámbitos de su jurisdicción. Una política territorial entendida como la forma en que el país requiere organizarse territorialmente será materia de análisis de la constituyente. En la actualidad, el Estado de Chile es unitario y su administración es funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley. Cualquier modificación a la situación vigente tendría repercusión en los procesos de descentralización entendidos como la manera de distribuir el poder a los niveles subnacionales. En la última década, la planificación y el ordenamiento territorial ha sido uno de los ejes que tuvo alcances normativos en el proceso de descentralización administrativa y traspaso de competencias a los gobiernos regionales. No obstante, es un proceso aún inconcluso y realizado desde una visión eminentemente urbana y sectorial, realizándose desde el nivel central sin una mayor definición en las regiones. En el primer caso, la legislación de los instrumentos de planificación territorial se ha centrado en la ciudad como elemento de organización de los principales asentamientos humanos del país. Así, aun cuando lo rural representa más del 90% de la superficie del país, ha carecido de una planificación que reconozca sus potencialidades y restricciones, generando múltiples desequilibrios territoriales. La reciente modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional instauró los planes regionales de ordenamiento territorial, los que tendrán carácter vinculante en el espacio rural, situación que plantea importantes desafíos y ajustes reglamentarios. La pandemia ha dejado aún más en evidencia la necesidad de un enfoque territorial para abordar las desigualdades y desequilibrios que presenta nuestro país. Contexto general: estado de situación institucional y legal. El ordenamiento territorial se entiende como el proceso técnico-político y administrativo que refleja la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda la sociedad, cuyos objetivos fundamentales son el desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos naturales, la protección del ambiente y, por último, la utilización racional del territorio, que incluye 3 etapas: análisis, planificación y gestión territorial. En el análisis territorial se realiza el inventario, diagnóstico y evaluación de cada uno de los componentes territoriales, generando la visión actual. En la planificación territorial se analizan los escenarios, las alternativas y se propone la imagen objetivo y la zonificación sobre la base de las funciones, usos y actividades del suelo. Por último, la gestión del territorio se constituye en la implementación, ejecución y monitoreo del plan propuesto. Estas etapas son secuenciales y, una vez desarrolladas, pueden ser iterativas, presentando ciclos de retroalimentación. Así planteado, el ordenamiento territorial es la base para que la sociedad pueda expresar sus aspiraciones en un marco político administrativo concertado. En esta materia,
Chile, de la década de 1990, en un esfuerzo progresivo, ha desarrollado diversas acciones, tanto de carácter reglamentario como constitucional, en torno a la planificación y ordenamiento del territorio. Un hito importante fue la creación del Ministerio de Desarrollo Social y el consecuente traspaso de las funciones de planificación desde el ex Ministerio de Planificación a los gobiernos regionales. Otro momento clave ha sido la modificación de la Constitución Política del Estado, que permite y permitirá la transferencia de competencias desde el nivel central a los gobiernos regionales. En la actualidad, el artículo 17, letra A, establece un nuevo instrumento de planificación territorial, el PROT, y se le otorga un carácter indicativo y vinculante, siendo de cumplimiento obligatorio para los ministerios y servicios públicos que operan en cada región, es decir, deberán considerar lo que indica el instrumento en los planes y programas de fomento, en permisos ambientales, de regulación, etc., que apliquen en cada región. Sin embargo, al cabo de más de 3 años de publicada dicha ley, Chile no cuenta con el respectivo reglamento, careciendo así de un sistema y estructura que posibilite el desarrollo del ordenamiento territorial, como sí cuentan los países de la OCDE, entre ellos España, y países de América Latina como Uruguay, Colombia y Ecuador. Ello evidencia la necesidad de una revisión de casos comparados con el objetivo de encontrar propuestas de estructuración adaptables al contexto nacional y avanzar en el reconocimiento constitucional que articule la multiplicidad de organismos sectoriales que tienen injerencia en el territorio. Por otro lado, la pandemia de COVID-19 ha develado con mayor fuerza los profundos desequilibrios y desigualdades territoriales de nuestro país. A la fecha, han muerto más de 54 veces la cantidad de personas que lo hicieron para uno de los megaterremotos y tsunamis más destructivos que ha tenido el mundo, convirtiéndose en los hechos en la mayor tragedia que ha enfrentado el país, superando incluso muertos del terremoto de Chillán, evento que tenía el mayor número de muertos hasta el momento. Hoy, la pandemia desnuda nuestras falencias de localización, organización, calidad de vida y densidad geográfica. Las desigualdades de Chile han sido ampliamente documentadas a través de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional CACEN, que se realiza en el ámbito nacional, regional y comunal por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia desde el año 1985 y por diversos informes nacionales e internacionales, entre los que destaca desigualdades del Programa de Naciones Unidas. En él se observan sus orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile, que sigue sin tener una respuesta desde cada una de las regiones. Cuando una desigualdad se espacializa geográficamente, hablamos de desequilibrio territorial y se diferencian en horizontales por aquellos de naturaleza socioeconómica que se presentan en los distintos lugares del territorio y verticales cuando la desigualdad se presenta en la organización del espacio, en el uso del suelo y las temáticas ambientales. Al revisar los lamentables resultados de la pandemia a lo largo del territorio nacional, más del 54% de los fallecidos se concentra en la región metropolitana, lugar que refleja la macrocefalia e hiperconcentración de la población en un solo espacio geográfico. En la misma línea, los estudios preliminares muestran una alta correlación entre la cantidad de fallecidos y contagios por COVID-19 y los lugares que presentan los indicadores más deficitarios de CACEN y donde se concentran los mayores desequilibrios horizontales. Esta realidad nos hace reafirmar la necesidad de disponer territorios cada día más sustentables, mejor organizados y con mayor calidad de vida para la población, anticipándose a las tensiones socioterritoriales.
Ello nos exige contar con una efectiva regionalización y con gobiernos regionales mejor dotados y con mayores competencias y recursos para planificar y gestionar su contexto, su realidad. Un territorio mejor organizado, más equitativo y con mejor calidad de vida se convierte en un desafío que requiere ser abordado mediante una planificación territorial participativa y sustentable y en una gestión acorde con la naturaleza, contexto y realidad de cada región. Por otro lado, pese a los avances en materia de participación ciudadana, aún persiste una tendencia a la toma de decisión basada en la consideración de aspectos físicos. Hablamos de desarrollo de políticas, programas y proyectos donde la escasa consideración de componentes socioculturales del territorio derivan en prácticas que generan conflictos socioterritoriales. Reflexiones desde el ordenamiento del territorio para el proceso constituyente. Los beneficios del ordenamiento territorial son múltiples y deben ser identificados a partir de los desafíos que conlleva una aproximación a los objetivos de desarrollo sustentable. Estos, a su vez, deben explicitarse en el mejoramiento de metas de calidad de vida de la población presente, garantizando también a las generaciones futuras. Ello exige realizar una doble aproximación analítica, desde y al territorio y desde y a la gobernanza territorial. Los primeros deben medirse a través de variables territoriales y la segunda desde el sistema de gobernanza y que más allá de un fin en sí mismo debe evaluarse en función de los logros en el desarrollo sustentable del territorio. La discusión en general y en la constituyente en particular es tan amplia cuanto compleja y se relaciona con múltiples aspectos, entre otros la estructura y distribución de los poderes del Estado, los niveles de descentralización en la distribución del poder público, el traspaso de competencias a los gobiernos subnacionales, instancias más cercanas a los territorios y su gente, las adecuaciones institucionales en un contexto de mayor autonomía y profundización de la democracia para y en los gobiernos subnacionales, las modificaciones legales y normativas de distintas jerarquías, su articulación y concordancia y el diseño o rediseño del instrumental de ordenamiento territorial, distinguiéndolo y a su vez articulándolo con los instrumentos de planificación urbana y que inciden al fin y al cabo en el uso del suelo, principal vector del ordenamiento territorial. Por lo tanto, los esfuerzos deben ir más allá de avanzar y perfeccionar cada uno de los aspectos y encaminarse más bien a la conformación de un sistema de gobernanza territorial que no tiene otro propósito que responder con un sentido de pertenencia territorial a las brechas y desafíos y a la creciente complejidad. Desde la perspectiva ambiental del territorio, es indispensable partir compartiendo una premisa fundamental: la necesidad de desacoplar desarrollo y más específicamente el crecimiento económico de la generación de impactos negativos sobre los sistemas naturales. La responsabilidad social ambiental debe continuar, siendo reforzada para los usos y actividades productivas presentes y futuras desde una perspectiva preventiva, pero al mismo tiempo no se debe olvidar aquellos impactos ocasionados por acciones pasadas y cuyo responsable podría no ser imputable hoy. Por lo tanto, el ordenamiento territorial también debe asumir la restauración de ecosistemas y del patrimonio natural que fueron degradados, todo lo cual va en el corto plazo, en directo beneficio de poblaciones circundantes afectadas, como en un mediano y largo plazo, contribuir al desarrollo económico futuro con un sentido cultural y ético de profundización del respeto por la naturaleza.
Tan importante cuanto lo anterior y un gran capítulo a tratar son los beneficios que el ordenamiento territorial podrá otorgar o contribuir a alcanzar para morigerar los impactos negativos del fenómeno del cambio climático, así como para atenuar o prevenir las consecuencias de desastres naturales sobre las comunidades, las infraestructuras y las actividades productivas. Desde la perspectiva socioeconómica y cultural, y cuyos indicadores se identifican a partir de las definiciones que se hagan de calidad de vida, de equidad social, de respeto o consideración de la diversidad cultural, minorías y género, los beneficios del ordenamiento territorial se orientan a mejorar la cohesión territorial, a la corrección de los desequilibrios territoriales y a la disminución e incluso prevención de los conflictos socioambientales en el territorio. Esto siempre conlleva a una carga cultural especial, particularmente en el contexto latinoamericano, donde diferentes visiones respecto al desarrollo y el futuro deseado para los territorios se contraponen. Por ello, un mismo lugar, un mismo conflicto, los mismos recursos y el mismo momento conllevan a diversos actores y visiones involucradas. Estos revelan características sociales, políticas y culturales del territorio y la sociedad local. Desde la perspectiva de la gobernanza territorial, hay varios acuerdos o principios generales que debieran ser alcanzados con el objetivo de garantizar que el ordenamiento territorial encarne beneficios para las personas y para los territorios. En primer lugar, se debiera poder concordar un fundamental elemento de diagnóstico: el alto nivel de fragmentación de las políticas públicas en el país. Concordado aquello, y en el marco de la descentralización, entonces se hace necesario promover su articulación tanto vertical como horizontal a través del diseño de un sistema de gobernanza territorial. En segundo lugar, otro acuerdo ineludible se vincula a la correcta comprensión de lo que se entiende por ordenamiento territorial en el marco de lo que establece la letra A del artículo 17 de la Ley número 21.074 y asumiendo que la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y el reglamento de los PROT son responsabilidad de la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, y el ordenamiento territorial es función de los gobiernos regionales. Plasmado en el mismo artículo indicado y en este contexto, una precisión importante a resolver es la definición de las reglas aplicables a las redes e infraestructuras que tengan un ámbito de influencia u operación que exceda el territorio regional. En otras palabras, ¿qué margen de acción será resorte de los gobiernos regionales? La definición de estas reglas deberá tomar en consideración, por ejemplo, los intereses generales de la nación, los reparos necesarios y relativos a la seguridad interior y a la defensa nacional, así como la conectividad en el ámbito del país y de este con el exterior, entre otros. El tema no está exento de conflictos, pues tensiona la decisión nacional de carácter estratégico con los niveles de autonomía subnacional. Los conflictos multinivel relacionados con las redes e infraestructuras se presentan en múltiples aspectos de la gobernanza territorial. A. El qué hacer. B. En dónde. En el cómo hacer. El con qué hacer, entre otros. Señalar que en muchas oportunidades los conflictos multinivel se expresan con mayor visibilidad en las decisiones del dónde y el cómo, dado que las intervenciones e impactos se dan en el territorio concreto y no necesariamente en el lugar donde se tomó la decisión. Sin embargo, no se puede desconocer que el qué y con el qué tampoco está exento de discusiones. Estas se relacionan a posicionamientos político-ideológicos sobre el modelo de desarrollo y de la estructura hipercentralista y presidencialista del Estado chileno. Podrá ser interesante mencionar aquí la política nacional del uso del borde costero y cómo se enfoca allí la definición del dónde.
La política no tan solo define sus principios y objetivos, como también, y tal cual su nombre lo indica, define usos preferentes y lo vincula a espacios concretos con coordenadas geográficas definidas. Este es el caso, por ejemplo, de las áreas reservadas para puestos y otras instalaciones portuarias, y que su localización depende, entre otras cosas, a factores físico-naturales tales como batimetría, mapa de corrientes y movimientos de marea. Lo anterior plantea tres orientaciones fundamentales. El primero, la necesidad de contar con un ordenamiento territorial en el ámbito nacional que tenga como propósito identificar y localizar, junto con los gobiernos regionales, aquellas redes e infraestructuras estratégicas que se definan para el país. En segundo lugar, desde el principio de desarrollo sustentable, que debiera ser parte integrante de los primeros considerando de la nueva Constitución, se plantea que la localización de las actividades humanas desde su más amplia concepción debe ser coherente con la vocación natural del territorio y con las relaciones de complementariedad, compatibilidad o incompatibilidad que se dan entre ellas. En tercer lugar, pero no menos importante, se plantea la necesidad que el sistema de gobernanza territorial debe tener como marco orientador mayor al más alto nivel de jerarquía las definiciones nacionales de ordenamiento territorial. En otras palabras, la política nacional de ordenamiento territorial debiera ser, en el ámbito de políticas del país, el instrumento rector a partir de la cual las políticas de desarrollo o las políticas sectoriales se vinculen articuladamente. Por su parte, en el ámbito instrumental, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial debiera ser, en conjunto con la Estrategia Nacional de Desarrollo, el instrumento de mayor jerarquía y la planificación urbana, articulado con este y no al contrario. Como se señaló, el suelo es el principal vector del ordenamiento territorial y en ausencia de una política nacional del suelo, la de ordenamiento debiera asumir este desafío con respeto del derecho de la propiedad. Definidas estas orientaciones, es necesario revelar las directrices que en el ámbito regional consigna la ley anteriormente señalada. Si las estrategias regionales de desarrollo indican el qué hacer, el ordenamiento territorial debe definir el dónde hacer. Y lo más importante, comprender que el gobierno regional podrá establecer con carácter vinculante las condiciones de localización para los distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamiento, las infraestructuras y actividades productivas en zonas no comprendidas en la planificación urbanística, junto con la identificación de las áreas de localización preferente. Si bien el concepto de condiciones no está definido en la ley y será materia de la COMICIT-BIT, su relevancia es mayor y por ende de vital importancia su discusión en el marco del proceso constituyente. Sin duda, las primeras condiciones a establecer serán aquellas orientadas a garantizar la participación ciudadana en los procesos de ordenamiento territorial o de la debida consideración de riesgos de desastres naturales y efectos del cambio climático. El establecimiento de condiciones debe ir más allá. Su concepto debe ser ampliado y profundizado para constituirse en una herramienta para que el gobierno regional pueda generar incentivos a la inversión con transparencia y reglas claras, bajo condiciones que garanticen la sustentabilidad del desarrollo y del territorio que las comporta. Por ejemplo, condiciones tecnológicas, de distanciamiento, de tamaño e intensidad de producción, entre otras. Por otro lado, se identifica a modo de ejemplo los siguientes tipos de criterios para definir las áreas lugares de localización preferentes: por tipo de suelo, por capacidad de carga, por estado de conservación, por estado de deterioro, por distanciamiento de otros usos y por compatibilidad de usos. La transparencia y reglas claras, y con ello la generación de confianza, es el principal
beneficio que conlleva a un correcto, participativo y fundamentado ordenamiento territorial. Se exponen a continuación un conjunto de otros beneficios para el gobierno regional, para el ámbito público en general y para el sector privado. Todos y cada uno ameritan ser analizados y pormenorizadas sus limitaciones y alcances, pero solo se enuncian en función de los objetivos de este artículo. Con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, los gobiernos regionales contarán con un instrumento de referencia que posibilitaría orientar el ejercicio de sus atribuciones respecto de la aprobación de instrumentos de planificación territorial, el pronunciamiento respecto del impacto territorial de los proyectos privados, la priorización de proyectos de inversión pública de impacto regional, la suscripción de convenios de programación y la formulación de políticas públicas regionales. Los efectos benéficos esperados en el ámbito público son los siguientes. Conjuga las visiones sectoriales en una propuesta integrada territorialmente, arriba una visión integradora y global del proceso de desarrollo regional, identifica y reconoce a los actores del proceso, tanto del sector público como privado, genera acuerdos de preferencia y prioridades en el uso del territorio con el sector privado, transparenta el proceso de toma de decisiones y orienta el establecimiento de condiciones según los objetivos de compatibilización de usos del territorio. Los beneficios para el sector privado son el incremento de la certeza sobre el accionar del sector público, el mejoramiento de la visión de su propio papel en el proceso global de desarrollo regional al participar del proceso de toma de decisiones, incrementa sus niveles de confianza en el sector público y valora el alto grado de transparencia que ello implica, reduce los conflictos de interés y minimiza los desacuerdos, optimiza la localización de su inversión-acción productiva, ampliando la visión del proceso de desarrollo, generando un alto grado de consenso técnico-político. Los beneficios anteriores tienen además otro impacto muy relevante para el sector público, el sector privado e incluso el Poder Judicial. Se prevé que el ordenamiento territorial puede quitar presión al sistema de impacto ambiental de proyectos, pudiendo disminuir los plazos de tramitación y la judicialización de los procesos. Finalmente, 3 ideas fundamentales para que el ordenamiento territorial se desarrolle en plenitud. Es necesario que la Constitución fortalezca el rol de los gobiernos regionales en un Estado descentralizado de forma tal que exista una autonomía local y se reparta en formas más balanceadas el poder territorial. Por otro lado, se requiere ampliar la visión de la función social de la propiedad, de forma tal se avanza a un territorio más sustentable que reconozca explícitamente la propiedad común de los ciudadanos junto con los recursos naturales, en especial el agua. Un tercer aspecto sugiere a partir de lo planteado por Eduardo Cordero, en el sentido que la actual Carta Fundamental consagra un orden constitucional sustantivo que aspira a la realización de determinados valores y bienes, donde el Estado debe tomar un papel activo para crear las condiciones sociales que permitan a todos los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, promoviendo la integración armónica de todos los sectores de la nación. En este contexto, el ambiente constituye un valor central para el desarrollo del ser humano, que explica su reconocimiento como un derecho constitucional y los deberes que se imponen al Estado para preservar la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental. Sin embargo, si se piensa en los desequilibrios territoriales que enfrenta Chile, es necesario incorporar un concepto más amplio y directo a las necesidades de justicia ambiental de la sociedad. Por ello, es necesario conocer el concepto de un ambiente saludable, entendido como el espacio no solo libre de contaminación, sino que aquel que provee las condiciones y acceso a los recursos alimentarios, culturales y naturales del territorio.